Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos y hermanos. Dios me los bendiga. Aquí, la esposa del pastor Efraín Baldeón, pastor de Misión Cristiana Palabra Viva. Para predicar la palabra, debemos estar listos. Hoy día vamos a tener la lectura de la palabra en Mateo 24, del 32 al 33. Pero antes vamos a escuchar unas noticias. Muy bien, hermanitos, ¿cómo están nuevamente? Mi nombre es Soledad de Baldeón. La palabra de Dios hoy día se ha preparado para decir que debemos de estar listos. Debemos de estar listos porque las cosas se están cada vez viendo más cerca a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a leer Mateo 24, 32 al 33, que dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y es verdad, pero vamos a orar primeramente, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por esta mañana preciosa que tú nos das. Gracias, Dios mío, porque tú hasta aquí nos tienes con bien. Gracias porque tú nos quieres preparar para todos los acontecimientos, para tu segunda venida. Padre Santo, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Guíanos tú. Toca, Señor, el espíritu de cada persona que esté escuchando tu mensaje, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es agradable, es de mucha bendición. Te exaltamos a ti y te bendecimos. Espíritu de Dios, muévete, Señor, muévete en este lugar. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente les digo, ¿no? Las señales de las profecías bíblicas del regreso del Señor Jesús están realmente cercas. 1, la aparición de varios desastres. 2, el amor indiferente de muchas personas, especialmente de los creyentes. El regreso de Israel. La aparición de falsos profetas. La predicación del evangelio en todo el mundo. Y en Mateo, como nos dice Mateo 24, 34, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto que he mencionado antes está aconteciendo poco a poco.
y no pasará de esta generación. Esta generación, ¿cuántos años es? 70 u 80 años. Pues bien, el propósito de nuestro Señor Jesucristo al decirnos estas palabras es, al prepararnos, es que nosotros estemos a la expectativa, atentos de su segunda venida, cuando ocurran todos estos eventos. La higuera es una plantita muy hermosa, es una plantita que sale en Israel, y así sale en todos sitios, acá también, ¿no? Pero se refiere también a Israel. Pero esta plantita, la higuera, es una planta muy popular, y así como los higos produce, también no son ricos esos higos, pues. Pero aquí se sabe que, en Israel se sabe que cuando la planta está saliendo, ya sus hojitas está reverdeciendo, es porque ya el verano está cerca. A veces me enredo un poquito con las palabras, disculpen por favor, pero sigamos adelante, ¿no? El verano está cerca, ¿no? Y cuando ellos veían estas ramas de la higuera, ya sabían que iban a brotar sus higos, ¿no? Así también nosotros debemos estar preparados, listos. Debemos saber que la segunda venida del Señor está cerca, cuando ya vemos cumpliendo todo lo que Él había hablado, todo lo que Él había profetizado, ¿no? Las señales que Él había dicho realmente se cumplen. Su venida ya está cerca, mis hermanos. Como dice en Mateo 24:34, ¿no? Y que, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo tiene que acontecer, pero ¿cómo nos avisa? Qué bueno que es nuestro Dios, ¿no? Ahora, ¿de quién se está hablando cuando habla de la higuera? Algunos, ¿será Israel o no será Israel? ¿A qué generación se refiere? La parábola de la higuera se refiere a la generación que vio la restauración de Israel como nación en 1948. Ya saquen sus cuentas ustedes de los años que está pasando, ¿no? Entonces, la segunda venida ya está cerca. Israel realmente ha sufrido mucho como nación, ¿no? Ha tenido muchos problemas. Después del reinado de Salomón se dividió en 2 reinos. Eso está para que ustedes lo lean, Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 20. Es bueno conocer, ¿no? Por el norte, llamado Israel, su capital Samaria. El primer rey fue Jeroboam, y todos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos empezaron a adorar a los dioses egipcios, lo que ellos habían aprendido cuando estuvieron en el tiempo de la esclavitud. El reino del sur, Judá, su capital, Jerusalén. Mantuvo por un tiempo el linaje de David y comenzó el reinado con Roboam. Los nombres muy parecidos, pero ahí están, ¿no? Entonces, por los pecados de Israel, los asirios conquistaron 722 años antes de Cristo. ¿Y por qué? Porque se mezclaron también con las naciones paganas, ¿no? Y perdieron el linaje de las 10 tribus de Israel. Surgieron así los samaritanos. Y así fueron cayendo, ¿no? El reino del sur permaneció firme por un tiempo, pero también algunos reyes eran buenos, pero otros también hicieron lo malo, ¿no? No todos hicieron lo bueno. Entonces Jerusalén también cayó en manos de los babilonios, 586 años antes de Cristo, siendo los muros del templo totalmente destruidos, y los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia como esclavos, ¿no? Fueron deportados allá. En Segunda de Crónicas 36, 17 al 20, dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven o doncella, anciano, ni decrépito, o sea, aquellos que eran disminuidos en sus facultades, ¿no? Todos los entregó en sus manos. Asimismo,
todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes. Todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Así cayó Israel y Jerusalén por causa de sus pecados. Todo pecado trae muerte. Todo pecado trae muerte. Tenemos que reconocer eso. Y aquí vemos claramente que por el pecado fueron muertos, fueron destruidos, hasta perdieron su nación, ¿no? Entonces, pasados los 70 años, los judíos regresaron a su nación, comenzaron la reconstrucción de los muros del templo. Luego de guerras, primero con los persas, los árabes, y también en el tiempo de Jesús, ahí estuvieron bajo el yugo romano. ¿Se acuerdan de los romanos? Cómo trataban a los cristianos, al pueblo de Dios. Finalmente los judíos dejaron de ser una nación porque Roma los destruyó en el año 70 después de Cristo. Los judíos sobrevivientes fueron obligados a ser esparcidos por todas las naciones. Fueron esparcidos, no quedó su nación hecha, ¿no? Y aquella nación perdió su autonomía. ¿Se acuerdan de los nazis? También los atacaron a ellos, ¿no? También mataron a cuántos hijos de Dios. Entonces, sin embargo, Dios había prometido que ellos se reunirían nuevamente desde los confines de la tierra. ¿Se acuerdan que le prometió a Abraham que iban a tener una nación? Vemos nosotros en Ezequiel 37, versículo 12, habla de los valles de los huesos secos, ¿no? Dice: por tanto, profetizo y diles que así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y fue así el 14 de mayo de 1948. Se estableció el Estado de Israel después de 1700 años de exilio, cumpliendo así esta profecía que les dije, ¿no? Entonces, a partir de 1948 comienza a florecer como nación. A partir de 1948 llegaron de todos los países. Israel realmente es un país muy pequeño, pero rodeado de muchos enemigos. Vamos a ver un videíto donde demuestra cómo Israel, a pesar de todos los problemas que ha tenido, a pesar de todas las guerras, a pesar de todo lo que ha sufrido, actualmente Israel ha florecido. Israel ha cambiado, ¿no? Ha mejorado. Son una potencia, podríamos decirlo, aunque muchos no lo reconozcan. Ya, por favor, vamos a verlo. Pónganse atentos. Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de una milésima parte de la población mundial. Tiene solo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Israel es el único país que entró en el siglo XXI con una ganancia neta en su número de árboles. Aún más notable,
en un área que es principalmente desértica. Más del 90% de los hogares israelíes usan energía solar para calentar el agua, el porcentaje más alto de cualquier país. Las empresas israelíes están construyendo la instalación de producción de energía solar más grande del mundo. Israel opera la planta de desalinización más grande del mundo y es el país número 1 que proporciona agua utilizable del agua del mar. Las instituciones de investigación científica de Israel ocupan el tercer lugar en el mundo y ocupan el segundo puesto en ciencias espaciales. Israel lidera el mundo de patentes médicas y ha revolucionado la medicina moderna. Oramed está cambiando el paradigma terapéutico de la diabetes al administrar insulina en una pastilla. El exoesqueleto de Rewald permite caminar a los parapléjicos. Orcam permite a las personas ciegas ver virtualmente. Israel tiene más patentes registradas en Estados Unidos que Rusia, India y China juntas, que tienen 300 veces la población de Israel. Las innovaciones de Israel han mejorado nuestra forma de trabajar, imprimir, conducir, leer, comer, beber, hablar, hacer ejercicios e incluso jugar. Israel es la única democracia liberal en el Medio Oriente y su tercer partido más grande es a menudo el Partido Árabe. Israel ha brindado ayuda humanitaria y servicios de rescate a más de 140 países, incluso algunos que se niegan a reconocerlo, como Siria y Líbano. Israel es el tercer país más educado del mundo, según la OCDE. Israel tiene el segundo mayor número de libros nuevos per cápita. Israel tiene la tercera tasa más alta de iniciativa empresarial entre las mujeres en el mundo. Y en 1969, Israel eligió a Golda Meir, la segunda mujer jefa de Estado en la historia moderna. En proporción a su población, Israel tiene la mayor cantidad de empresas nuevas, startups, de alta tecnología en el mundo. En números absolutos, Israel tiene más startups que cualquier otro país, excepto Estados Unidos y China. Israel es el único país cuya población ancestral regresó a su tierra natal después de 2000 años de exilio forzado. Hay 26 estados musulmanes oficiales en el mundo y 18 estados cristianos oficiales, pero solo hay un estado judío. Israel, un lugar pequeño, haciendo una gran diferencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Realmente se ve la mano poderosa del Señor sobre Israel. Dios los ama tanto. Tanta sabiduría les ha dado a ellos. ¿Cómo han podido progresar de esa manera? Pero bien, sigamos nosotros. ¿Cuánto dura una generación? En el Salmos 90, versículo 10, nos dice claramente: los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. 70 u 80 años, calculen ustedes. En Mateo 24:42 también nos dice algo muy interesante. Dios nos avisa de todo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie puede predecir el tiempo de su venida, por lo que nosotros, los cristianos, debemos vivir siempre listos, sabiendo que el Señor vendrá de repente, cuando nadie lo espera. Es como cuando viene un ladrón, cuando viene a tu casa. Si te avisan, ¿tú qué haces? Vas a estar preparado, ¿no es cierto? O vas a avisar con tiempo a la policía, estás preparado. Pero aquí el Señor no nos avisa cuándo va a venir. No sabemos ni el día ni la hora, solamente Dios lo sabe. Pero sí nos está avisando los acontecimientos que van a ocurrir antes. Hasta nos dice en los años que dura una generación. Saquemos cuenta nosotros, pensemos. Solamente en Cristo nosotros tenemos el camino, la verdad y la vida. No hay otro como Él. Dios es tan bueno que lo puso a Jesucristo para avisarnos de todo. Lo mandó a esta tierra para salvarnos, para que nosotros no muramos espiritualmente. Aún a su pueblo lo ha levantado. Le ha dado un espíritu, un soplo de espíritu para que ellos cambien, mejoren, superen, para que crezcan. Pero nos da a nosotros un tiempo, mis hermanos, y tenemos que estar preparados, atentos, los oídos para escuchar,
los ojos para leer. Dios te ama, Dios nos ama a todos, por eso nos avisa, nos prepara, para que no caigamos, para que no sigamos en pecado, para que no nos roben Satanás nada a nosotros, sino al contrario, que nosotros seamos bendecidos, así como el pueblo de Israel es bendecido, a pesar de todo lo que está pasando, pero el pueblo de Dios es bendecido. Debemos estar listos. Como le digo, nuestro único camino es Jesucristo, el único camino que nos lleva al Padre. Dios tanto nos ama que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres tener vida eterna con el Señor? Entonces, vamos a orar en estos momentos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Dios mío, te pedimos, Señor, que seas tú el que estés dirigiendo nuestras vidas, que seas tú el que estés gobernando sobre nosotros, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Tú eres digno de ser alabado. Gracias porque tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro protector en la tribulación. Gracias, Señor, porque tú nos avisas, nos previenes de todo lo que va a venir. En el nombre de Jesucristo, Padre, te entregamos nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos de todo lo malo y te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por tu pueblo Israel, Señor. Bendícelo, bendícelo, Señor. Por favor, Dios mío, en el nombre de Jesús, te exaltamos a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra y gracias porque somos tus hijos, Señor, y sabemos en quién confiamos. Grande y poderoso eres tú, Señor. Padre, también en estos momentos te suplico por cada persona que puede estar enferma, Señor. De repente tú que estás escuchando estás delicado de salud. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que pongas tus manos sobre esa persona, tus manos poderosas, Señor, y les des salud. Mejore su vida, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, porque tú quieres sanarnos, tú quieres que estemos bien, Señor. Te exalto, Señor, te bendigo, te doy toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios te bendiga.